Antes de iniciar el video les quiero pedir disculpas, ya que por motivos de salud no podía estar grabando los relatos. Además de desearles una feliz Navidad atrasada, espero de corazón que se la hayan pasado de maravilla. Y ahora comenzamos. Relato compartido por Guadalupe Elías. Un día algo nublado, mi madre se encontraba trabajando mientras mi hermana fue a verla, porque decía que se sentía rara. Ella mencionaba como si se encontraba mareada y se le trababa la lengua. Mi madre se enojó bastante con ella porque pensaba que había estado tomando, y me dijo que la llevara a la casa para que se acostara. La llevé y la dejé con mi cuñada para luego regresarme a la casa con mi hijo. Ya más tarde, como a eso de las 4, mi mamá me marcó y me dijo que fuera rápidamente a la casa, porque al parecer le estaba pasando algo a mi hermana. Y eso sí, me recalcó muy bien que llegara solamente yo. Llegué a la casa y encontré a mi hermana gritando muy feo, diciendo que la querían matar, que alguien la estaba persiguiendo, además que se reía de una manera muy macabra. Traté de calmar a mi hermana y mientras lo hacía me tomó de la mano y me dijo que la ayudara, que solamente le quedaban 3 días de vida, dando a entender que alguien la quería ver muerta. Mi hermana ponía los ojos de una manera muy extraña y mi madre terminó llevándola con una curandera. Ella nos dijo que una persona quería ver destruida a mi hermana, y que desafortunadamente no podía hacer nada por ella porque era un mal muy fuerte. Mi pobre hermana se retorcía y pegaba grandes gritos diciendo un gran número de groserías. Los vecinos afortunadamente nos ayudaban cuando se ponía así, sin embargo mi papá no nos creía. Esto era así porque cuando ocurrían estas cosas, él no se encontraba en la casa. Fue entonces que le comenté a mi suegra y me dijo que pidiéramos ayuda, porque si no probablemente mi hermana iba a morir. Nos llevaron con una señora ya muy grande, y curiosamente, durante el camino mi hermana comenzaba a gritar desesperadamente pidiendo ayuda, porque alguien venía atrás de nosotros. Volteamos y vimos que un hombre vestido de negro venía atrás en el camino. La piel se nos puso chinita al verlo. Cuando llegamos, la señora que nos atendió nos dejó pasar rápidamente, y al ver a mi hermana de tan solo 14 años, se sorprendió del estado en el que se encontraba. La señora comenzó a ramearla y tras un buen rato, empezó a sacudirse bastante feo, para luego empezarse a reír y decir que quería ver destruida a mi hermana. Mi madre no sabía qué hacer, pero mi suegra que nos acompañaba en ese momento empezó a insultarla diciéndole que ella tenía una familia que la iba a ayudar. De pronto mi hermana se desmayó. Estuvo inconsciente por un buen rato, y cuando se pudo despertar, empezó a reír y mencionar que ese iba a ser su último día. La señora finalmente le dio unos baños de hierbas y mi hermana comenzaba a sentirse un poco mejor. Al finalizar, la señora nos preguntó que si queríamos que se devolviera el mal, pero mi madre le dijo que no, gracias. Si no hubiera sido por esta señora, mi hermana probablemente no hubiera sobrevivido. Actualmente ella tiene 2 niños y no se acuerda de nada de lo ocurrido, solamente que tuvo un sueño donde dormía mucho y sentía que la tenían amarrada. Esta fue la historia de mi hermana. Soy originario de Villahermosa, Tabasco, y esto que les contaré ocurrió para allá del 2011. Yo me encontraba estudiando en el Instituto Tecnológico de Villahermosa, donde estudiaba la ingeniería en sistemas. En mi salón había una chica que me llamó la atención. Comenzamos a platicar y nos volvimos muy amigos. Ella me contaba que podía ver o sentir cosas, y que en algunas ocasiones también me dijo que podía ver gente que acababa de fallecer. Algo así como una especie de medium. De igual manera me decía que también sus tías y su abuela tenían este don. Yo la verdad no sabía si esto era cierto, pero ella siempre me lo aseguraba. Una noche mientras estábamos en la escuela nos discutimos. Ella se fue a sentar y yo me quedé afuera del salón esperando a que llegara el maestro. Cuando el profesor llegó, me fui a sentar y también le pasé a avisar de que iniciaría la clase. Pero mi sorpresa fue mayúscula cuando me di cuenta que estaba desmayada. Con ayuda de una compañera la levantamos y el maestro me mandó a la enfermería. Cuando iba de regreso vi que varios compañeros la llevaban cargando
y los alcancé lo más rápido para decirles que no había nadie en la enfermería, que lo mejor sería que la dirigieran hacia las oficinas administrativas. Llegando allá, ella reaccionó, pero comenzó a gritar que la soltaran, y como yo era con quien mejor se llevaba, la agarré y le dije que se calmara porque era yo, pero esta no me hacía caso y seguía gritando de una manera desquiciada. Debido a esto, una profesora se ofreció para llevarla a la farmacia donde se daban consultas. Como me fui con ellos, le dije a una amiga que lo mejor era llamar a su mamá. Mientras íbamos para allá, mi amiga comenzó a gritar más fuerte y se jalaba el cabello y rasguñaba. Yo trataba de calmarla, pero mis esfuerzos fueron inútiles. En la farmacia llegó su mamá y el doctor que la atendió le dijo que tenía una crisis nerviosa y que lo mejor sería que la lleváramos a un hospital. Al decir esto, su mamá me dijo que si la acompañaba. Y aquí es donde empieza lo interesante de la historia. Cargué a mi amiga y la subí al vehículo de su mamá y yo me fui en el asiento de atrás mientras que una amiga se subió en el asiento delantero. Durante el camino ya seguía rasguñándose y jalándose el cabello. Llegó el punto que tuve que agarrar sus manos para evitar que siguiera haciéndolo. Mientras conducía, su mamá le marcó a su tía para decirle que su hija se había puesto otra vez mal y que iban a su casa. En ese momento recordé la idea original, que no era caso llevarla al hospital. Mi amiga mientras tanto comenzaba a reírse de una manera espeluznante. No lo hacía fuerte, pero sí con una risa burlona y me decía que la soltara, cosa a lo cual no le hacía caso. Entre ratos me decía, ¿por qué tienes miedo? No te va a pasar nada. Y después se comenzaba a reír. También mientras yo miraba por la ventana burlonamente, me asustaba diciéndome bu para luego reírse y decirme que no tuviera miedo. De pronto comenzó a decir Fidel, vamos a ver a Fidel, o algo así, no recuerdo exactamente el nombre que decía, pero su mamá al escuchar esto, le dijo a mi amiga que iba adelante que ese era el nombre de su abuelo que ya había fallecido. Hago un paréntesis para mencionar que yo siempre cargo una medalla de San Benito en el cuello, la cual estuve a punto de quitármela para ponérsela en la frente, pero curiosamente cuando estaba aflojando el cordón se quedó callada. Reaccioné y decidí no quitármela, pues esta medalla es para protección y no se debe quitar en ningún momento, y mucho menos en estos casos. Luego más adelante ella me dijo, oye, ¿qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí en el cuello? Ah, es eso. Eso no te va a servir de nada. Debido a esto y a las risas y la locura que decía, comencé a rezar en mi mente. Comencé con un Padre Nuestro y seguí con un Ave María. Mientras decía un Ave María, ella me dijo, ¿San qué? ¿San qué? Y se ponía a reír. Era como si pudiera leer mis pensamientos. Al llegar a la casa de su tía, yo le dije a mi otra amiga que nos fuéramos de ahí, ya que ella no tenía ninguna crisis nerviosa y que posiblemente eso era algo muy malo. Ella intentó calmarme, pero lo que yo menos quería era estar ahí. La mamá de mi amiga salió y nos dio dinero para que nos fuéramos en taxi. Hasta esa noche no supe más de ella. El día siguiente en la escuela me le acerqué y le pregunté cómo estaba, y me dijo que bien. De hecho se veía muy bien, y me comentó que no se acordaba de nada. Que su prima lo único que le dijo era que mientras estaba en el estado preguntaba por mí, y que su prima le dijo que sí, que para qué me quería, y ella respondió que tenía que quitarme algo, pero no sabía qué cosa era. Luego de esto le comencé a contar todo lo ocurrido, y me dijo que a lo mejor me quería quitar mi medalla de San Benito. El día transcurrió con normalidad y sin detalles de eso, y no volvimos a tocar el tema. Hasta que unas noches después, tuve un sueño que me pareció muy real. Soñé que estaba durmiendo y que tenía un demonio acostado en mi cama mirándome de frente. Y mientras hacía esto, en sus manos tenía mi medalla de San Benito. Yo al ver esto desperté y entre soñando veía cómo el demonio salió volando. Otra noche volví a tener un sueño demasiado real, pero esta vez soñaba que un demonio me tenía la cabeza agarrada con su mano.
Al final desperté porque sentía dificultad para respirar. Al momento de hacer esto, volví a ver al demonio salir volando y alejándose. Esa noche me quedé con un inmenso dolor de cabeza, además de que tenía las piernas y brazos entumidos. Estos sueños se los conté a mi amiga, que me dijo que hablaría con su tía y con su prima para ver qué podían hacer por mí. Cosa que le dije que no era necesario y que no había problema. Pero en realidad no quería tener ayuda de ellas. No sé en lo que estaban metidas, pero no me daba buena espina, así que mejor desistí de su ayuda y nunca volví a tener pesadillas. Para el segundo semestre nos tocaron clases separadas, y a estas alturas ya no hablo más con ella, debido a que ya no seguí estudiando en esa universidad. Este ha sido mi relato y espero verlos entretenido. Relato compartido por Gabriela. Siempre he sido fanática del género de terror y temas paranormales. Desde niña me quedaba hasta altas horas de la noche viendo películas de este tipo con mi papá. Aunque después de verlas siempre me moría de miedo. Y a mitad de la noche despertaba a alguno de mis hermanos para que me acompañara al baño, ya que me imaginaba que algo se me aparecería en el corredor. Lo cierto es que nunca me pasó nada. Viví una vida sin experiencias paranormales hasta que empecé mis estudios universitarios. El amor al género y el miedo que le sigue a una buena película de terror o un buen libro se quedaron conmigo también. Así que cuando mi profesora de literatura inglesa nos asignó un trabajo de investigación sobre una leyenda de terror, misma que se suscitó en Estados Unidos en el siglo XVIII, no titubeé en poner todo mi empeño posible. La historia no es tan importante. Trataba de un pirata que enterró sus tesoros bajo un árbol enorme y fue aniquilado en el mismo lugar. Este hombre dejó su esencia en el árbol, atrayendo a todo aquel que estuviera buscando el tesoro. Pero al momento que querían desenterrarlo, morían en el intento. Ya fuera por algún accidente o porque alguien más llegaba al lugar intentando robar el tesoro también. Con tantas muertes el árbol crecía más grande y más oscuro con una apariencia demoníaca. Busqué sobre esta historia en internet y mientras lo hacía, me desvié un poco y di con más temas oscuros, como enciclopedias de demonios con sus nombres y sus mandos en el infierno. Di también con libros como La Divina Comedia de Dante Alighieri, donde describían los 7 círculos del infierno, entre otras cosas. Di con el famoso libro del Necronomicon, que es un libro bastante interesante que describe cómo abrir puertas, específicamente al infierno. Cabe mencionar que mi intención nunca fue ni ha sido llamar a entidades ni abrir portales, sino mera curiosidad de saber. Pero bien dijo Nietzsche, cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Créanme que aprendí esto demasiado tarde. Estaba tan entusiasmada con mi proyecto. Teníamos que presentar la historia al grupo y hasta hice un árbol de papel maché y ramas que corté de un árbol seco que mi papá acababa de talar. Lo pinté de negro y hasta le puse unos ojos rojos demoníacos para que diera más miedo. Pasó la presentación en clase y la profesora quedó impresionada con mi trabajo y el empeño que había puesto. Estaba tan orgullosa de mí misma que decidí quedarme con el árbol y no tirarlo a la basura. Lo puse en mi ventana y ahí se quedaría indefinidamente, o hasta que me vi en la necesidad de deshacerme de él. Mi cuarto estaba en el segundo piso y en ese entonces dormía sola. Esa noche hacía mucho frío porque recuerdo el cobertor que me tapaba. Acostumbraba a taparme hasta la cabeza, ya que mi cuarto está lleno de ventanas grandes y el aire se colaba, haciendo que él te pareciera un congelador en invierno. No recuerdo la hora, pero ya casi amanecía. Estaba acostada boca arriba bajo las cobijas, y me despertó el ruido que hace un colchón cuando alguien se sienta sobre él. Inmediatamente el corazón empezó a latirme a 1000 por hora. Mis papás dormían en la planta baja y nunca entraban a mi cuarto a esas horas. Además no había escuchado la puerta abrirse ni las luces encenderse.
Me quedé paralizada del terror. Lo peor fue lo que pasó a continuación. Sentí como alguien se sentaba en medio de mis pies, en el hueco donde se separaban mis piernas. Sentí el peso y cómo las cobijas se apretaban a mi piel. No podía moverme. Quedé en un estado cataléptico que me impedía reaccionar a lo que estaba sucediendo. Alguien estaba en mi cuarto y estaba sentado en medio de mis piernas. Temía que la fuerza con la que mi corazón estaba latiendo me delatara. Nunca había sentido tanto miedo. Aquello no se movía, por lo que me pareció toda una eternidad. Tal vez fueron minutos, pero la noción del tiempo ya no funcionaba. Se quedó ahí hasta que los primeros rayos de luz se asomaron por las ventanas. Aún así, yo seguía paralizada. Me tomó tiempo recuperarme y darme el valor de quitarme las cobijas de la cabeza. Cuando lo hice no había nada alrededor. Me asomé y aún estaba el pozo marcado de aquello que lo había dejado. Hasta logré sentir que estaba tibio. Volví a recostarme y dormí por 1 hora, y cuando desperté intenté decirme a mí misma que había sido una pesadilla, pero estaba tan lejos de la verdad. La noche siguiente empezó bien. Aún tenía temor de quedarme sola en mi cuarto, pero intenté hacerme la valiente y no dejar que me afectara. Aún así tardé en conciliar el sueño. Me despertó un ruido que hacían las cobijas. Se escuchaba como si fueran unos piecitos. Algo estaba caminando en mis pies sobre las cobijas. Era algo pequeño. Casi no pesaba nada. Me asusté, pero intenté usar la lógica y me dije, ¿será una rata? En ese momento sentí como los piececitos corrían hacia mi cara, y sentí cómo rozaba mi oreja. Reaccioné botando las cobijas al suelo al mismo tiempo que tiraba un grito. Pero no había nada. Me quedé pensando, si hubiera sido una rata, habría hecho algún ruido cuando boté las cobijas, pero esto no ocurrió. Me decía que esto ya no era normal, que si acaso me estaba volviendo loca porque no entendía lo que estaba ocurriendo en mi cuarto. Los días siguientes pasaron normales. Ya casi se me estaba olvidando los sucesos de esas noches cuando una noche me despertó un ruido debajo de mi cama. Se escuchaba como unas uñas rascaban la madera de la base. Yo estaba acurrucada hecha bolita en un lado dándole la espalda a la puerta de mi cuarto. Mis manos empezaron a temblar y ya no pude contener el llanto. No era tan valiente como para pararme y ver qué estaba pasando debajo de mi cama. Las uñas rascaban y de repente pararon. No moví ninguna pulgada de mi cuerpo, y poco a poco escuché como si algo se deslizaba de debajo de mi cama hacia el exterior. Cerré mis ojos y estaba completamente aterrada al punto de un paro cardíaco. Aquello que salió debajo de mi cama, ahora sentía que estaba parado atrás de mí. Sentí como se hundía en mi cama y aquello se acostaba al lado mío. Después de eso no supe más de ahí. Creo que perdí el conocimiento de la impresión. Solo recuerdo despertar en la misma posición totalmente adolorida. Ese día bajé las escaleras de mi casa, me dirigí a la cocina donde estaba mi mamá preparando el desayuno y le dije, algo me está asustando por las noches en mi cuarto. Esperaba una carcajada de vuelta, ya que usualmente en mi familia somos muy burlones y no toman en serio este tipo de comentarios. Pero esta vez, mi mamá me vio la cara y no sé qué tan mal me haber visto, pero se dio la vuelta y se fue al cuarto. Trajo consigo una botella en forma de la Virgen de Guadalupe llena de agua bendita, así como una pulsera con la imagen de San Benito. Ella me dijo, echa el agua bendita por todo el cuarto, en cada rincón y rézale a la Virgen mientras lo haces, y ponte esta pulsera y no te la quites para dormir. Me dieron tantas ganas de llorar ya que no esperaba esta reacción de mi madre. Inmediatamente regresé a mi cuarto. Comencé a rociar el agua bendita mientras le rezaba a la Virgen. Al mismo tiempo, le decía a aquello que estuviera intentando hacerme daño que se fuera, que no era bienvenido en mi casa, y que si de alguna forma lo llamé con todo lo que investigué para mi clase, que lo sentía pero que no le permitía estar en mi casa.
Lo hice con toda mi fe y con todo el sentimiento. Lloré y lloré hasta que todo el sentimiento salió de mí. Tomé el árbol maldito, bajé y lo tiré en la basura, y no hablé más del asunto con mi mamá. Después de esa sesión de expulsión no volví a tener más visitas por la noche. Me costó dormir bien por un tiempo, pero poco a poco volví a ser yo y a disfrutar de estar sola en mi cuarto. Unos meses después mi mamá me preguntó que cómo estaban las cosas en mi cuarto. Yo le dije que todo estaba bien ahora. Y ahí fue que me dijo que un día antes que yo le dijera lo que estaba pasando, la vecina que vive enfrente de mi casa y renta el segundo piso, le había platicado que alguien se le subía en la cama y que al mover las cobijas no había nada. Fue por eso que cuando yo le dije, ella ya sabía que algo estaba pasando. Esto me sucedió en la ciudad de Monterrey, de donde soy originaria. Después de estos acontecimientos he sido más cuidadosa. Probablemente en mi búsqueda por información del tema traje a un ente, y más porque lo materialicé con mi árbol demoníaco. Hay quienes me dicen que podría haber sido un duende. Honestamente no sé qué tipo de ser me estaba atacando. Aún así no me ha dejado de apasionar todo sobre el tema paranormal. Solo que ahora me protejo bien, y aunque sé que el que busca encuentra, me mantengo siempre protegida y encomendada a San Benito y a la Virgen. Y esta fue mi historia. Relato compartido por Sergio Alvalle. Esta historia me pasó cuando tendría unos 14 años. La casa de mis padres tenía 3 cuartos, y uno de estos era destinado para las visitas. Lo raro de esto es que a mi hermana y a mí siempre nos daba terror entrar a ese cuarto de noche. En una ocasión me fue fatal en un examen, y esto provocó que mis padres se enojaran bastante conmigo mandándome a dormir a ese cuarto. Cuando eran aproximadamente las 9 de la noche me quedé dormido. Horas antes no había ocurrido nada, pero luego empecé a sentir que me hablaban al oído. Mi primera impresión fue que tal vez había sido un sueño, por lo que volví a cerrar los ojos e intenté dormirme por completo. A los pocos segundos de esto sentí un jalón de cabello bastante fuerte que me hizo que me levantara de inmediato. Era imposible de que alguien hubiese entrado al cuarto ya que este se encontraba cerrado. Además que desde donde vino el jalón, solo había la pared de por medio. No pude dormir en toda la noche, y lo peor del caso es que tenía que volver a dormir en ese mismo lugar al día siguiente. Les conté a mis padres lo que había pasado, pero no me hicieron caso, pensando que solamente me quería evitar el castigo. Sin más opciones, nuevamente volví a dormir en ese lugar. Quizás pasaron unas 2 horas durmiendo tranquilamente, cuando empecé a sentir que alguien o algo jalaba mis cobijas. Entre ojos abiertos vi que se trataba de mi hermana, pero esta lucía extraña, ya que esta estaba toda de blanco, incluso su piel estaba demasiado pálida. Empecé a gritarle de que me dejara en paz y que se fuera a dormir, ya que si no lo hacía, le iba a contar a nuestros padres. Hecho esto, tomé la cobija y me la llevé hasta la cabeza. Ahí fue cuando sentí una mirada muy pesada. Como según era mi hermana, no me dio miedo y bajé la cobija hasta la barbilla para ver que me hacía señas para que la acompañara. Pero para esto, una niña de 7 años estaba detrás de ella y me decía que no le hiciera caso. Fue cuando reaccioné y me di cuenta que esa cosa no era mi hermana, por lo que intenté gritar pero no podía. Después de unos segundos que me parecieron una eternidad, logré soltar un grito de auxilio. Mis padres llegaron rápidamente para tratar de tranquilizarme y decirme que probablemente todo había sido un producto de mi imaginación. Después de un rato se fueron y me quedé nuevamente solo. Estaba a punto de cerrar los ojos cuando se me cae el cortinero. No recuerdo ni cómo me levanté y lo volví a acomodar, pero tras unos segundos se volvió a caer junto a varios peluches que teníamos en ese cuarto. No supe nunca qué fue lo que pasó esa noche, pero unos días después a una tía le pasó algo casi similar.
solo con la diferencia de que a ella la llamaban por su nombre al oído. Y claro, desde esa vez mi tía nunca volvió a quedarse en nuestra casa. De hecho, ni siquiera cuando llego de visita me gusta quedarme en ese lugar. Como les dije, no sé realmente qué fue lo que pasó en esos 2 días. La única explicación que le encuentro es que tal vez fue provocado debido a que mi abuela tenía poco tiempo de haber fallecido, pero probablemente nunca lo sabré. Relato compartido por Anael. Este relato me causa un poco de tristeza, ya que se trata de una persona que yo quise mucho, aunque solo haya sido mi vecino. Todo comienza cuando mi vecino inició una batalla de celos en contra de su esposa Neila. Él era 24 años mayor que ella, y la señora se ve que en su no tan alejada juventud era una mujer muy guapa. Un día escuchamos golpes muy fuertes y que bajaban de las escaleras de la casa de un lado a otro, y de forma muy rápida. Y de pronto empezaron a tocar la puerta muy fuerte. Mi mamá abrió la puerta y eran los hijos de los vecinos. Ellos le dijeron: señora Gloria, por favor venga, ya que mi papá le está pegando a mi mamá. Mi madre desconcertada salió y entró a la casa. Y sí, efectivamente los vecinos se decían cosas horribles en frente de sus 5 hijos, los cuales tenían edades de entre 13 a 1 año de edad. Tratando de tranquilizar la situación, pasó a llamar al señor Genaro para hablar con él y que contara qué le estaba ocurriendo. Y esto solo es el inicio de muchas peleas que ni siquiera mis padres vieron. La señora Neila, ante los ojos enfermizos de su marido, decidió irse con todos sus hijos, y cómo no si ya había incendiado la casa y en otra ocasión abrió las llaves del gas. El señor Genaro sufrió mucho más, pero así tenía que ser. Mi mamá platicaba con él debido a sus problemas y debo mencionar que cuando platicaban, siempre hablaba sobre su esposa, de lo bella que era de joven y cómo la asediaban, y de lo fácil que se volvió después, o al menos así decía el señor Genaro. Así fueron creo que como 2 años y el señor salía poco. Su casa siempre estaba sucia y maloliente. Un día mi mamá le dijo que por qué no arreglaba su casa, que tal vez así se iba a sentir mejor. El señor de inmediato empezó a arreglar su casa, y el fin de semana ocurrió lo inesperado. El día viernes dice mi madre que platicó con Genaro y que se le hizo raro todo lo que le dijo, ya que pareciera que fuera una despedida. Para el día sábado no vimos al señor Genaro en todo el día. Mi madre y yo estábamos alegremente limpiando la casa, cuando de repente empezó a subir y a bajar el voltaje. Yo cuando sentí la bajada del voltaje le grité a mi mamá y me dijo que no pasaba nada y que no me debía espantar. Pero entre el ruido del disco que mi mamá tenía en volumen alto y lo que se escuchó en la pared fue escalofriante. Alguien le pegaba a la pared y yo escuchaba los golpes. Le grité a mi mamá diciéndole que probablemente el señor Genaro necesitaba algo porque golpeaba la pared. Cuando mi madre abre la puerta de la casa, se fue la luz por 5 segundos o 6. Fue algo demasiado rápido. De repente se dejaron de escuchar los golpes. Yo le pegaba a la pared y le preguntaba qué ocurría. Al final mi mamá le tocó en repetidas ocasiones, pero jamás abrieron la puerta. Pasó una semana y el olor de putrefacción estaba saliendo por todos lados. El señor Genaro había muerto. Fue algo espantoso. Vinieron los del Ministerio Público, CEMEFO, judiciales y demás personas. Cuando entraron para ver el cadáver del señor, dice mi mamá que tenía los brazos hacia arriba y que ya estaba en total descomposición. El forense dijo que probablemente pidió ayuda en sus últimos momentos y que fue de esa manera, pegándole a la pared. Mi mamá casi se desmaya porque yo le había comentado eso. Lo de los golpes y que fue cuando se fue la luz. Aquí en la casa estábamos todos tristes porque Genaro era nuestro amigo. Siempre era amable y gentil y que haya muerto solo fue algo muy duro para nosotros. Al día siguiente mis papás habían decidido irnos por una temporada a la casa de mi abuela,
porque de verdad el olor estaba en todas partes. Mis hermanos se fueron en la tarde y mi mamá y yo decidimos esperar a mi papá. Estábamos en el comedor y la única luz prendida era la de esa habitación, y el ambiente era bastante pesado. Se sentía el olor y el frío, pero este era mucho más intenso en la habitación de mi hermano, probablemente porque su muro daba directamente al cuarto del señor Genaro. Mi madre me trataba de convencer que comiera, pero sinceramente, por todo lo que me había pasado me daba algo de asco. De pronto escuchamos el clic del apagador de las escaleras. Mi madre se trató de hacerla valiente aunque yo estaba muriéndome de miedo. Me dijo que no hiciera caso y que no pasaba nada, cuando en ese instante veo bajar una sombra de color blanca bastante alta que se posó en el barandal de la escalera, volteando justamente al lugar donde estaba sentada mi madre. Juro que era el señor Genaro. Mi madre por la impresión se desvaneció y quedó sin habla. Al final salimos de la casa porque no podíamos seguir esperando a mi papá después de lo ocurrido. La casa donde ocurrió el evento quedó abandonada por unos 10 o 12 años, y a pesar de que tenía cortinas, siempre se veía entre las 9:30 y las 10 de la noche unas velas por donde estaba ubicada la sala. En una ocasión estaba fuera de mi casa y nos fuimos con unos amigos a unas bancas que quedaban enfrente de la casa del señor Genaro. Ahí fue cuando uno de ellos se subió a una banca y empezó a decir que tenían que mirar lo que ocurría. Efectivamente, eran unas velas que iban y venían por toda la casa, o al menos eso era lo que se podía ver. Decidimos ya no ponernos en esas bancas por el miedo que siempre nos causaba, y porque siempre se veían esas velas por las ventanas en las noches. Así fue esto durante muchos años, hasta que yo creo que don Genaro se fue a descansar, ya que pudo ver que su familia por fin había vuelto a su casa.